Está conectado con nosotros Leonardo Ponce, quien es el vocero del observatorio que hace seguimiento al gasto público perteneciente. Es una iniciativa perteneciente a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estimado Leonardo, bienvenido, muy buenas tardes a este espacio. ¿Cómo le va? Fabricio, muy buenas noches. Sulen, qué gusto saludarles. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. A ver, quiero partir esta entrevista sobre la base de algo que escribe uno de nuestros internautas. Dice, el gasto público es pan para hoy y hambre para mañana. Dice uno de nuestros internautas. El gasto público es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Usted qué opina, Leonardo? Partamos de entrevista con ese criterio. Es una excelente pregunta. No necesariamente es pan para hoy y hambre para mañana. Las políticas fiscales dependen de eso. Es decir, nosotros vimos en años anteriores cómo se registraron inversiones enormes en el tema de seguridad social, en el tema del frente social más que nada, pero sin una política de retorno. Y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Cuando se hacen inversiones onerosas para sectores vulnerables, sin un plan para erradicar, por ejemplo, los niveles altos de pobreza. Es decir, les doy pan, pero no les enseño a pescar, o cuando no tengo una política de inserción al mercado laboral de personas sin empleo, por ejemplo. Cuando no existen políticas adecuadas para solucionar este tipo de problemas, es una política del pan para hoy y hambre para mañana. Leonardo, desde algunos sectores se ha hablado, o se ha criticado más bien esta investigación que ha hecho la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y yo sí quisiera que usted les explique, pues, sobre todo a los internautas y seguramente a algunos funcionarios públicos que también ven este programa, cómo realizaron este estudio y cuáles son esos datos reveladores que ustedes indicaron. Sin duda, creo que es un estudio técnico y me gustaría que lo exponga tal cual se lo hizo, ¿no? Porque muchos han intentado politizar este estudio, siendo, como digo, un tema absolutamente técnico. ¿Cómo lo hicieron y qué datos encontraron? Muchas gracias, Suelen, por la pregunta. En serio, he leído muchísimos comentarios al respecto, unos criticando, otros usándolo como parte de un discurso político, y no es la intención. Primero vamos por la nota metodológica. Nosotros primero utilizamos siempre información pública, y si encontramos que la información que debería estar disponible para la ciudadanía no está al alcance de nuestras manos o de cualquier otro ciudadano, pues hacemos las gestiones necesarias para solicitar esa información a las entidades pertinentes. En este sentido, nosotros hemos recolectado información del Ministerio de Finanzas, información que está en la página web del Ministerio de Finanzas, en el apartado de ejecución presupuestaria, y hemos hecho las cuentas. Simplemente hicimos la tarea, es información que está a la vista y alcance de cualquiera de los ciudadanos. Ahora, en la metodología, nosotros primero tomamos la mitad del año del 2002, tomamos solamente el cálculo de enero a junio, no más ni menos. El primer semestre, por considerar dos cosas. La primera, que es un tiempo prudente para poder hacer una comparativa con años anteriores, para poder ver algún tipo de resultados. Estamos a la mitad de un año. Y la segunda, con la idea de que, estando a la mitad del año, un gobierno puede tomar las decisiones del caso o las acciones necesarias para el segundo semestre corregir cualquier engrane que esté fallando en todo este mecanismo. Entonces, nosotros tomamos las cifras del Ministerio de Finanzas y partimos, por un lado, del presupuesto inicial de cada institución, para nosotros poder medir el nivel de incremento que se dio en las asignaciones de cada una de las instituciones, es decir, el presupuesto codificado. Posteriormente, tú tienes en las cifras del Ministerio de Finanzas dos columnas, el presupuesto devengado y el pagado. El primero corresponde a los recursos que están comprometidos, contratos firmados, servicios que se están recibiendo o que ya se recibieron. Y en la cuarta columna, pues está los desembolsos, lo que efectivamente ya se va pagando. Nosotros no hemos analizado el nivel de pago, la capacidad de pago, sino lo que se ha ejecutado. El presupuesto devengado, es decir, los recursos que ya se han comprometido a través de contratos, de pago de servicios. Ese cálculo es el que nosotros presentamos en este informe, en el que además analizamos un poco lo que fueron los ingresos del presupuesto, los ingresos fiscales, perdón, en el primer semestre, y concentramos nuestros esfuerzos en las 26 entidades de la función ejecutiva, considerando que son las más importantes del Estado en cuanto a la ejecución y la construcción de obras. Quisiéramos extendernos un poco más
y lo vamos a hacer, pero realmente, por ejemplo, si nos metemos en el tema de municipios, son más de 200 y podría llevar un tiempo analizar cada uno, pero como un primer informe, aclarando, nos hemos concentrado en los niveles de ejecución, no de calidad del gasto. Eso será producto de un segundo análisis que realizaremos con el cierre del año y presentaremos seguramente a inicios del siguiente año. Ahorita analicemos nivel de ejecución, después la calidad del gasto. Ya, analicemos justamente esos porcentajes. Emilio, ponga por favor el gráfico de los porcentajes. Este es el trabajo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Yo lo comenté esto ayer en el programa de la radio en la mañana, incluso citando obviamente a la fuente, que son ustedes. Noté que dividieron en cuatro segmentos la ejecución del gasto. Yo no puedo concebir que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables apenas tenga una ejecución presupuestaria del 5%. O sea, explíqueme estos porcentajes, explíquenos, por favor, estos porcentajes, Leonardo. Tenga la bondad. Quisiera hacerlo realmente, pero no tengo muchas explicaciones a las dudas que planteamos realmente con el informe. Este informe termina y cierra casi con una pregunta de en qué se está gastando o en qué no se está gastando. Pongámoslo en contexto. Nosotros actualmente, al inicio del año tuvimos un presupuesto anual de 33.899 millones. Gracias a los ingresos adicionales que percibimos por el petróleo y la recaudación tributaria que se recuperaron este año, pues el presupuesto subió a 35.500 millones. Hasta ahí podemos decir, plata sí hay. De ahí, de esa plata, de todo el aparato estatal, y te hablo del Ejecutivo y de todas las funciones, existe una ejecución del 49.7%, lo que nos parece bastante positivo. Pero ahora hay que desagregar ese 49%. Solamente concentrándonos en el Ejecutivo, en las 26 entidades que conforman la función ejecutiva, incluyendo presidencia y vicepresidencia, tenemos una ejecución del 38.7%. Ya bajó. Esa cifra ya nos llamó la atención, así que decidimos hacer los cálculos. Y de las 26 entidades, pues los resultados que vimos, la clasificación por grupos es completamente arbitraria, un poco más para dar organización y hacerlo visualmente entendible, pero de ahí lo que nos llamó la atención es que de las 26 entidades, 13 no llegan al 30% en 6 meses, ojo, de enero a junio del 2022, y de esas 13 hay 3 que no llegan ni al 10%. Y entre esas, la que bien mencionas, que es el Ministerio de Energía, que no llegó, que apenas llega al 5.01% en 6 meses. Las explicaciones de por qué la ejecución es tan pobre, pues las han dado ya algunas instituciones, el Ministerio de Energía se ha pronunciado, el Ministerio de Vivienda también, algunas explicaciones que sinceramente no me convencen del todo, pero al fin y al cabo están rindiendo cuentas de alguna forma. Porque, Leonardo, ¿por qué no le convencen estas explicaciones? Porque algunos, claro, habían dicho que no se registra pues la ejecución presupuestaria porque debería más o menos de registrarse a fin de año. ¿Por qué no le convencen las explicaciones que han dado las diferentes carteras del Estado? A ver, en términos generales, porque debe existir una planificación. Cierto es que el presupuesto no es estático, no es que cada mes tienes que ejecutar un 15%, no. Pero a la mitad del año, en un escenario ideal, tendría que ejecutarse al menos del 50%, en un escenario realista, un 40%, en torno al 40%, 45%, 39%, está perfecto. Pero si vemos que la ejecución es del 5%, realmente llama la atención. Cuando existe déficit de vivienda, que el MIDUBI tenga 7.8% de ejecución presupuestaria, sí llama la atención. Igual, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, que debió tener una participación activa en el paro del movimiento indígena y en los diálogos que se lleva con el gobierno, tiene una ejecución del 9.7% en 6 meses. Ahora, respecto a las explicaciones que nos han dado por parte de cada uno, el Ministerio de Energía nos ha dicho que del 100% de su presupuesto, apenas del 11% corresponde a su gestión operativa, y que el otro porcentaje, casi el 90%, se ejecuta a través de sus empresas y que no corresponden a ingresos permanentes. Aquí mi primer pero. Del 11%, ellos dicen que su capacidad operativa llega casi al 50%, es decir, la mitad del 11%. Gracias por ratificar que el 5% de ejecución presupuestaria está cumplida y no el 50%. Ahora, del otro casi 90% se ejecuta a través de las empresas, pero entonces no están ejecutando esas empresas
¿Por qué lanzarle la pelotita a que respondan las empresas, siendo yo el ministerio que está a cargo de esas empresas? Es como que yo le preguntara a un municipio acerca de la ejecución o de las obras de sus empresas y nos diga, yo no sé, pregúntele a la empresa. Tienen que hacerse cargo también. En el caso del Midubi, han defendido que han llegado a una ejecución que supera el 70% a partir del 10 de julio de este año. Retomemos la parte metodológica. Yo no hablo de julio, hablo del primer semestre hasta el último día de junio. Y si la ejecución de ellos se aceleró de casi el 10% a más del 60% en menos de 2 meses, pues me queda un poco en el aire la explicación de cómo es que se ejecuta más del 60% del presupuesto en 2 meses. ¿Cuál fue la traba que tuvieron? Ojo, no quiero lapidar a ninguno de los ministerios. Como ciudadano pido explicaciones, porque al fin y al cabo son nuestros recursos los que están utilizando. Leonardo, ayer cuando yo hice el comentario con base en las cifras de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, yo recibí, por ejemplo, mensajes como el que voy a dar lectura de uno de nuestros oyentes. Me decía, el porcentaje de ejecución presupuestaria solo se suma en el porcentaje cuando se termina el contrato y se liquida. Ejemplo, si se contrata un colegio en 10 meses, recién en el último mes ese gasto se ve reflejado en el porcentaje de ejecución. Por eso los niveles de ejecución en los últimos cuatrimestres da un porcentaje bajo, o de un porcentaje bajo, de pronto aparece un porcentaje alto. ¿Tiene lógica esta reflexión que ayer me hicieron llegar? Me haría más lógica si viera los hospitales con medicinas, me haría más lógica cuando voy al hospital y encuentro medicinas, o no tengo que esperar 3-4 horas para que me den paracetamol. Me haría más lógica cuando no veo obra, cuando veo que sí, efectivamente se están realizando los pagos de sueldos, gasto corriente, pero no vemos resultados en cuanto a la inversión. Y no es un tema solo de percepción. Cuando se le ha preguntado al gobierno sobre qué se está haciendo, nos ha dicho que tiene proyectos en el horno, pero no nos ha dicho cuáles. Hay contratos ya firmados que están en ejecución, que ya se reflejan en la columna de ejecución presupuestaria. Y cuando ya se termina el contrato y se termina de pagar, aparece en la columna de pagado, de los desembolsos ya del Estado. Insisto, nosotros no hemos considerado la columna en donde se indica los desembolsos, los pagos totales, sino de los recursos comprometidos de lo que se está haciendo. Ahora, el gobierno nos ha dicho no confundan ejecución con gestión, pero la inversión también es parte de la gestión. Leonardo, específicamente algunas personas dicen, no se ejecutó y se está ahorrando ese dinero, que algunas personas que son partidarias del ahorro pues lo ven bien. ¿Qué significa ejecución y qué significa pues gasto? A ver, nosotros está muy ligado a la ejecución del gasto. Cuando yo estoy comprometiendo recursos en un contrato, estoy haciendo ejecución. La gestión que realizan los funcionarios es parte de esa ejecución. El gasto es básicamente el pago de esto, pero para la ejecución también se requiere de un gasto. Entonces, va de la mano. Ahora, no se puede ver el Estado como una empresa. No se puede tratar de ahorrar lo más posible como una estrategia para a final del año simular una reducción del déficit fiscal o esperando tener utilidades. Eso funciona en las empresas, no en el Estado. No podemos en este momento nosotros hablar de ahorro cuando existen necesidades severas en el tema de educación, donde hay estudiantes que no pueden entrar a clases, en el tema de salud, donde hay personas. Recordemos a nuestro querido amigo y colega, el fotógrafo Lucho Mariño, que él tuvo que vender su cámara para poder tener medicamentos en un hospital público. Eso no puede pasar en nuestro país. Los temas de seguridad que enfrentamos también son bastante graves. Poder en este momento decir no hay apuro para generar desembolsos es irresponsable, es inhumano. Y con esto no quiero politizar el tema, simplemente como ciudadano también me indigna que ante estas necesidades digan que no hay apuro para hacer desembolsos. Claro que lo hay. No, de acuerdo, y aquí no se trata de politizar, o sea, sí. usted es un especialista, es un técnico, no es que está haciendo político partidista, no, nada que ver. Lamentablemente a ratos se prestan
para las interpretaciones de Y gente por que las no. redes sociales principalmente. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo le entiendo porque ya me acostumbré yo a eso, lamentablemente es así. Ahora, explíquenos, por favor, a través de nosotros a la audiencia, para que se pueda entender. La ejecución implica gastar, o sea, cuando yo hablo de un presupuesto ejecutado, significa un presupuesto gastado. ¿Esa es la relación directa, Leonardo? No, la ejecución son los recursos comprometidos o servicios que ya se están recibiendo. Le pongo el ejemplo de una casa. Digamos que usted arrienda una casa. En el momento que usted está ya viviendo en esa casa, está recibiendo el servicio. Y usted comienza a pagar el arriendo. Por tanto, está pagando. Eso se cuenta como ejecución. En un ejemplo bastante criollo, digamos. Los índices de lo que efectivamente se está pagando también están detallados en el Ministerio de Finanzas y eso puede revisarse allí. Cuando existen retrasos en el pago de proveedores, por ejemplo, puede hallarse, pero no nos hemos metido en la capacidad de pago del gobierno, en los niveles de pago del gobierno. Nos hemos metido netamente en los niveles de los recursos que han sido comprometidos. Porque hay contratos que pueden pagarse en varios meses, en años. Existen obras que se pagan durante muchísimo tiempo, igual que los créditos. Nosotros hemos analizado los recursos que se han comprometido, no los que ya se han pagado, sino la obra que está en marcha, las inversiones que están en marcha, lo que ya está dentro de las gestiones del gobierno. Leonardo, esto, tal como usted lo ha dicho, pues vemos que, por ejemplo, en los hospitales no hay medicinas, en las escuelas, por ejemplo, en la costa, entiendo que no ocurrió esta vez en la sierra, pero sí en la costa muchos estudiantes tuvieron que ingresar tardíamente porque no había una infraestructura adecuada. El sector social, de acuerdo a toda la investigación que hicieron, el sector social es uno de los sectores más perjudicados por esta falta de ejecución de las diferentes carteras de Estado. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública con una ejecución del 39.89%, el Ministerio de Educación tiene 38%, el Ministerio de Cultura tiene un 40%, lo que no es tan malo en términos generales. Acá lo que nosotros hacemos con este informe es generar una alerta, es casi un jalón de orejas al gobierno para que pueda determinar dónde existe el error, dónde en este mecanismo está fallando un engrane, porque existen varias razones por las que puede darse una ejecución presupuestaria baja. Una de ellas, por ejemplo, es la falta de liquidez. Recordemos lo que pasó en la pandemia, se desplomaron los precios del petróleo y en ese sentido, pues no había liquidez. Ahora, eso se descarta si consideramos que en el último semestre, en el primer semestre de 2022, hubieron 28% más de recursos en recaudación tributaria en comparación del semestre del año pasado, o 24% más de ingresos por venta de petróleo en comparación al primer semestre de 2021. Otra razón podría ser que el Ministerio de Finanzas no esté realizando las transferencias y habría que preguntarle. Recordemos primero que el actual ministro, cuando ingresó a la cartera de finanzas, él mismo dijo que los niveles de ejecución presupuestaria del país están bajísimos y que eso tiene que corregirse. Al mismo tiempo, el exministro Marcelo Cabrera, en la cartera de Transporte y Obras Públicas, publicó, recordarán ese tuit que borró de inmediato en el que agradecía al presidente, pero decía que se hizo lo que se pudo pese a que no hubo transferencias de finanzas. Esa respuesta la tiene que dar el gobierno. Por otro lado, pueden existir trabas en el tema de contratación pública. Pueden existir, ojo, no estoy asegurando que existen, podrían existir y es una de las posibles causas de que no se estén ejecutando correctamente los presupuestos. Otra razón es que quizás en la planificación inicial, en la proforma presupuestaria, se planteó un presupuesto con base en un precio del barril de petróleo de $56, lo que es bastante alto. A lo mejor podemos ser más prudentes y no ponerle un barril tan alto o no atarse a una variable que es tan inestable como es la del petróleo. La última razón, y espero no sea esa, espero poder descartar eso al final del año, es un tema de inoperancia, pero en cualquiera de las razones existe falta de planificación. No podemos, ante las necesidades del país, darnos tanto tiempo para el primer semestre, ver tres ministerios que apenas han utilizado un 10% de los recursos. Plantémoslo al revés.
son 3 ministerios que van a tener que ejecutar el 90% de su presupuesto en 6 meses. Y eso podría ser peligroso porque quizás por gastar a lo loco se abre una puerta a la corrupción. Ya hemos visto casos de gastos innecesarios en otros niveles y en el pasado. Tenemos el caso de los pagos por aromaterapia. Hubo una prefecta que se gastó $90,000 en una fiesta de posesión. Hay casos similares. En la época de la pandemia, nosotros desde el Observatorio de Gasto Público presentamos un informe en el que detectamos que había compras de contratos para armado de tarimas y eventos en Carondelet, un contrato que después se bajó, o compra de trajes de baño para bomberos, o cursos de natación en pleno confinamiento. Esos son gastos realmente innecesarios que deben ser evaluados. Y la calidad del gasto tendrá que ser evaluada una vez que cerremos este año. Como les digo, será parte de un segundo informe. Ahora es un jalón de orejas a decirle al gobierno que debe tomar cartas en el asunto después de ver estos resultados. Yo le voy a decir una cosa, hablando de lo que usted dice, que tratan al final de gastar lo que más pueden o de ejecutar el gasto. En la administración municipal de Quito del doctor Rodas, los últimos 5 o 6 meses, de pronto empezaron a gastar como locos en el tema publicitario. Incluso había medios a los cuales durante la mayor parte de la alcaldía del doctor Rodas no les tomaron en cuenta para la inversión publicitaria. Pero como había obviamente que gastar, ya, que ejecutar el presupuesto, empezaron a pautar para tratar de gastar todo antes del 14 de mayo del 2021, Leonardo, del 2019, perdón. Claro, ese es un claro ejemplo de un gasto innecesario. ¿Qué necesidad tenía de lanzarse tanta publicidad? Asimismo, hay instituciones públicas en donde el último trimestre, generalmente noviembre, diciembre, comienzan a lanzar contrataciones de personal a lo loco. Si no existe la necesidad de contratar personal, ¿para qué lo contratan? O ahora las famosas consultorías también. No señalo ninguna porque ahorita no tengo un ejemplo claro, pero existen estos casos y son históricos, los conocemos. Sabemos que en el sector público las fechas de noviembre y diciembre es cuando todo el mundo debe dejar carpetas. Este tipo de temas se hace también para cumplir con las asignaciones, porque en el caso de las entidades públicas, del sector público, si es que no llegan a cumplir con el presupuesto asignado, se reduce para el año siguiente. Es parte de la evaluación del ejercicio de elaborar un nuevo presupuesto para el año siguiente, y esos ajustes se suelen dar. Entonces, realizar compras innecesarias o contrataciones de última hora para poder cumplir con la cuota no es eficiente tampoco. Leonardo, ¿han recibido alguna reacción por parte del Ejecutivo o de algún funcionario, digamos, siempre cuando se hace este tipo de investigaciones y salen a relucir este tipo de datos, siempre los periodistas recibimos la llamada del funcionario explicándonos más o menos por qué nuestra nota está mal hecha? ¿Han recibido ustedes alguna reacción por parte del Ejecutivo? Públicas y directas, iba a decir personales, pero no es el caso, y directas, y pues sí, te entiendo perfectamente, pues también soy periodista. El tema de las respuestas, primero, respuestas públicas dadas por el presidente, por ejemplo, antes de su viaje a Perú, o por parte del secretario de Presidencia, en el que se han dado algunas explicaciones. Hubo una entrevista en la que el mismo ministro de Finanzas, el señor Arosemena Marrio, decía que evadía la pregunta de la periodista, diciendo, cuando le preguntaron por qué hay los niveles de ejecución tan bajos, él decía, pero vean la ejecución de los GATS, y no respondió por su propia gestión. En ese punto sí fue llamativo y vergonzoso. Después nos han escrito, el Ministerio de Energía, bueno, dieron una respuesta que está en sus redes sociales, que es la que les presenté en un inicio, y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda también nos escribió a pedir algunas aclaraciones del tema, pero nuevamente se ratifica. Ellos nos han contado que a partir del 10 de julio existe un crecimiento sostenido de la ejecución, y me alegra profundamente, aunque me queda la duda de en cómo ejecutar un 60% en 2 meses, pero nuevamente en la metodología nosotros consideramos desde el primer semestre. Julio ya no entra dentro del primer semestre, entonces, pues nada, fuera de eso, ninguna institución nos ha contactado al respecto.
Oiga, Leonardo, le voy a hacer una pregunta, pero es la pregunta tal vez más simple y a la vez más compleja que puede haber. ¿Hay plata? Y si hay plata, ¿dónde está la plata? Como decía Vladimiro Álvarez Grau, Leonardo. A ver, tenemos mayores ingresos, eso es seguro. Como lo dije, tenemos, a ver, fechas Si hay exactas. plata. A ver, Leonardo, si hay plata. Tenemos más ingresos. Es que seguimos Pero digo, pagando deuda, tenemos más seguimos ingresos, pagando deuda. significa que sí hay plata. Hay. Es decir, nosotros tenemos mayores ingresos al primer semestre, pero tenemos que seguir pagando una deuda onerosa, tenemos que seguir pagando, o saldando el déficit. He visto en el último boletín del Ministerio de Finanzas, veo que hay una reducción bastante considerable de la deuda pública. Entonces, se está pagando la deuda, se están cumpliendo algunas obligaciones. Si se está pagando, es porque hay plata. Y ojo, los ingresos por venta de petróleo pudieron ser mayores, pero el paro del movimiento indígena y los problemas que tuvieron los oleoductos nos perjudicó. Aún así, y pese a esas pérdidas de más de 500 millones, tenemos un total de 3.863 millones por ingresos petroleros del primer semestre, 24% más en comparación del semestre del año pasado. Leonardo, algo... Ahorita no es. Sí, Suelen, solamente, espérate, Suelen, solamente quería añadirle, o sea, hay más ingresos, nos dice Leonardo. La otra era, si tenemos más ingresos, ¿dónde está la plata? A ver, en el tema de las asignaciones, vemos que existen mayores asignaciones. Por un lado, si vemos que, por ejemplo, en la Presidencia de la República el presupuesto aumenta, casi que se duplica. Hay ministerios también, salud, educación, que aumentan su presupuesto, es decir, las asignaciones. El Frente Social también recibe más presupuesto en cuanto a las asignaciones. Pero una cosa es la asignación y otra cosa es la ejecución. Y no es que tenemos esa plata todo junto en una cuenta, es la que vamos recibiendo conforme se va vendiendo el petróleo, la recaudación tributaria de todos los meses. Ingresos, estamos bien. En el precio del petróleo, el precio internacional de petróleo, estamos bien, estamos recaudando bien, nos estamos recuperando de la pandemia y la economía se está estabilizando. En ese sentido, sí, hay plata. Leonardo, ¿tiene algo que ver estas decisiones que se han dado a los diferentes ministerios? Digo, por ejemplo, esta fusión del ministerio, esta división del Ministerio de Gobierno en el Ministerio del Interior y en el Ministerio nuevamente de Gobierno. Es muy probable, sin embargo, nosotros el cálculo de la ejecución, del porcentaje final de ejecución presupuestaria, consideramos también estos particulares, ¿no? Es decir, si una entidad después de su función solamente, me invento, funcionó 7 de los 12 meses, no voy a ser tan injusto de dividir 7, o sea, el monto total para 12 cuando solo funcionó 7 meses. Es un tema metodológico, pero no, o sea, no le veo tanto por ahí la cosa. La Secretaría de Gestión de Desarrollos y Pueblos, por ejemplo, comenzó a funcionar el año pasado, pero este año ya es un año nuevo. Existe una planificación que ya presentó a finales del año pasado, y en este primer trimestre debían verse resultados. Leonardo, y para ir cerrando, ya que habló de una palabra que es una palabra mágica, planificación. ¿Hay planificación o no, Leonardo? No la veo. Les soy sincero, no la veo. Es decir, si llegamos a la mitad del año y todavía seguimos teniendo los mismos problemas, por lo menos sería genial si pudiéramos nosotros ver al menos una reducción de esos problemas. Sabemos que tenemos graves problemas en el tema de medicinas en los hospitales, que años pasados hubo temas de corrupción. No es un problema nuevo. Así como no es un tema nuevo el tema de la ejecución presupuestaria. Es algo no de este año. Se realiza, o sea, pasa en diferentes gobiernos, en diferentes países. Es algo que simplemente hay que vigilar. Ahora, yo no veo resultados, lo digo como ciudadano. Cuando yo veo que un familiar mío o yo mismo voy a un hospital público y no me pueden dar medicinas, cuando tengo amigos cercanos, pusimos el caso del fotógrafo Luis Mariño, y no vemos resultados, pero todavía no hemos reducido ni siquiera los índices en cuanto al déficit de viviendas
O cuando, mientras estamos terminando este informe, vemos que hay un montón de estudiantes que se quedan sin estudiar. Si es que ese tipo de cosas fallan, es porque algo no está cumpliéndose y por tanto la planificación está fallando. Ahora, como te decía, una de las razones para que la ejecución esté tan baja podría ser que al inicio, en la proforma presupuestaria, estén atando todo el presupuesto a un barril de petróleo de $56, que es demasiado alto. Desde ahí comienza la planificación. Correcto, Leonardo, correcto. Esto, digamos, es interesante para el debate, porque además tenemos a la vuelta de la esquina el envío de la proforma presupuestaria para el próximo año en la Asamblea. O sea, hasta el 31 de octubre, si mal no recuerdo, el Ejecutivo tiene que enviar la proforma a la Asamblea y durante todo noviembre la Asamblea tendrá que pronunciarse sobre ese tema. Y ahí vamos a tener otro elemento para la discusión asociado a lo que estamos conversando. Leonardo, gracias por el tiempo. Qué gusto. Fabricio, igual, un gusto, Suelen, un gusto saludarles. Muchas Gracias, un abrazo. A Leonardo Ponce conversando aquí en Zoom al Día sobre este trabajo que me parece muy interesante, preparado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio de la Calidad del Gasto Público.